Hola, buenas. Soy Alfonso Sánchez. Hoy os voy a hablar del concepto de comunes digitales. Em, em, Veremos haremos una definición de qué son los comunes digitales. Veremos un poco de historia de cómo se han pensado en general todos los comunes, todos los procomunes. Luego el caso concreto aplicado a lo digital y por último veremos algunos ejemplos de comunidades online que gestionan y generan estos comunes digitales. Bien, los comunes digitales tenemos ejemplos muy claros, muy importantes en Internet, como es el propio software libre, como es la propia Internet, la propia red. Internet neutral es un procomún, y como es todo el conjunto de datos libres. Está claro que de igual manera que en el mundo físico, fuera de Internet, el procomún es de todos y no es de nadie, todos nos podemos beneficiar de él. En el medio digital, en Internet, ocurre un poco lo mismo. Entonces, vamos a hacer este repaso que os contaba de cómo se ha pensado el procomún antes de Internet para entender luego cómo se está gestionando en Internet. En 1968, un pensador llamado Garrett Hardin publicó un texto en la revista Science que hablaba del concepto de la tragedia de los comunes. Fue paradigmático y ha sido un texto de referencia durante muchos años, porque daba un ejemplo muy claro de qué puede suponer la gestión de un bien común para la comunidad que se beneficia de ella. Él hablaba de un pasto, de un campo de pasto donde la gente del pueblo, de los pueblos de alrededor, llevaba a pastar a su ganado, ¿no? Él hablaba de que ese campo, ese pasto, tenía una cierta capacidad para alimentar a ese ganado. Mientras no se sobrepasase esa capacidad, todo va bien, todo el mundo se beneficia de ese recurso que le sirve para desarrollar su actividad. En cambio, cuando ese recurso empieza a sobreexplotarse, vienen los problemas. El ganado está mal alimentado, con lo cual empieza a disminuir su valor, hasta el punto de que si se sobreexplota mucho, el recurso se desaparece. Entonces, Garrett Hardin hablaba de esto como la tragedia de los comunes, porque decía que cuando hay un bien común y en general tendemos a sobreexplotarlo, y además es difícil que esto no ocurra porque las partes implicadas piensan que si no soy yo el que mete más ganado en el campo para aprovecharse, será otro. De manera que al final todos acaban sobreexplotando el recurso, y el recurso probablemente desaparecerá. Ante esta situación, ya digo, desde el año 68 que se publica este texto hasta los años 90, esto ha sido casi como un dogma. Era así y punto. Entonces, las soluciones que se han promovido para que esto no ocurriera han sido dos, fundamentalmente. Una, la privatización de ese recurso, es decir, imaginemos que ese recurso es de titularidad pública, el pasto en este caso. Bueno, pues la administración lo parcela y lo vende, de manera que se acabó el problema.
o bien una sobrelegislación de ese recurso, de manera que el recurso se mantiene, pero el provecho que se sacaba antes ya no se puede sacar igual porque, por así decirlo, pagan justos por pecadores. Esto, sin embargo, a principios de los 90 cambia con un libro que se publica en aquel año de otra pensadora que se llama Elinor Ostrom. El libro se llama La gobernanza de los comunes, y lo que viene a decir Ostrom es que ante esa situación que Harding llamaba tragedia de los comunes, ella dice que ella se pone a pensar y dice, ¿por qué no habrá otras maneras de gestionar estos recursos comunes, ¿no? Entonces analiza una serie de casos de comunidades por todo el mundo que gestionan recursos desde hace un montón de tiempo, y saca una serie de patrones y demuestra que hay más veces en que los recursos comunes son gestionados de buena manera para que no se agoten, que no de manera que llegan a desaparecer. Entonces, a partir de ese momento se sabe, está demostrado científicamente que existen herramientas de gobernanza, es cierto que complejas, para gestionar esos recursos comunes. Así que ya no son las únicas soluciones la privatización y la sobrelegislación. Esto se puede aplicar también a los comunes digitales. De hecho, se ha hablado mucho de Ostrom a raíz de la teorización en comunes digitales, porque se puede considerar que Internet es el procomún más grande del mundo, tanto a nivel de escala como a nivel de importancia. Entonces, en los contextos digitales podríamos hablar de tres tipos de medidas de gobernanza a raíz de los patrones que estableció Ostrom para la protección y para la perpetuación de estos procomunes digitales. Por un lado, podríamos hablar de unas medidas de prevención del agotamiento o de la apropiación de esos comunes digitales. Esto, sin duda, es un trabajo político que desarrollan grupos de activistas que utilizan Internet para reunirse, como por ejemplo en Francia es muy conocido el grupo La Quadrature du Net, y ellos concretamente han desarrollado campañas muy fuertes, muy multitudinarias, trabajando para establecer un diálogo con las autoridades políticas de la Comunidad Europea, y intentándoles mostrar por qué no hay que aprobar leyes que limiten el acceso a este procomún que es Internet. Por un lado está este trabajo de prevención de la apropiación de estos recursos. Por otro lado, hay un trabajo de protección directa de estos procomunes digitales. Estoy hablando concretamente de mecanismos legales como son las licencias libres, licencias para contenidos intelectuales como puede ser Creative Commons, licencias para código, para software como puede ser la GPL, la BSD, y otras más específicas como licencias para bases de datos, licencias para documentación, licencias para obras de arte. Hay un listado de licencias actualmente para proteger los contenidos que generamos muy extenso.
sí que hay varias características importantes transversales a todas estas licencias libres que conviene tener en cuenta. Analizando dos licencias de software concretas se ve muy bien quizá la más importante, que es la capacidad que tiene la licencia para garantizar que un procomún no deja de existir, que al final es de lo que estamos hablando, de proteger ese procomún. La licencia BSD, que es una licencia de software, de código, es una licencia libre porque permite la utilización de ese código licenciado por otras personas, permite su modificación, permite su uso sin restricción. Sin embargo, no incluye como condición para licenciar para su uso el que sea las obras derivadas que se hagan de ese código licenciado no tienen por qué estar licenciadas de la misma manera. De manera que alguien puede coger un código, un software licenciado con BSD y apropiárselo y distribuirlo con una licencia propietaria. Incluso dejaría de ser software libre, ¿no? Esto, sin embargo, no ocurre con licencias como la GPL. La GPL permite igualmente un uso de ese software, permite la modificación, permite compartir ese software con quien queramos y además compartir las modificaciones, las obras derivadas que hagamos, sin embargo con la condición de que se licencie ese nuevo software que compartimos de la misma manera, con la misma licencia. Esta característica última implica que ese procomún es inapropiable, cosa que no garantiza la licencia BSD. O sea que igualmente dentro de las licencias libres existen como distintos tipos y hay que saber bien cuáles usar para proteger este procomún digital, en este caso el software del que estamos hablando. De la misma manera que cuando hablamos de prevención hay que hacer este trabajo político para garantizar que Internet, el otro procomún del que hablábamos, digital, del que hablábamos al principio, siga siendo neutral, porque si Internet deja de ser neutral ya no es un procomún, porque ya no puede ser usado por todos los usuarios de la misma manera, ya no puede ser utilizado para transportar datos de cualquier tipo de la misma manera, ¿no? Esa es la noción de neutralidad de la red. La gente de la Quadrature du Net lo explica muy bien cuando dice que Internet está formado por nodos, que básicamente son máquinas, que tienen detrás personas, que son inteligentes, pero las conexiones que conectan esos nodos son y deben ser tontos. O sea, no deben poder discernir el tipo de información que están transportando, porque en el momento en el que puedan discernir, hacer la diferencia y potenciar o favorecer el transporte de una serie de datos y no de otros, estamos hablando de, por ejemplo, favorecer el servicio de una empresa y no el transporte de datos de una iniciativa ciudadana. Estamos hablando de favorecer el Internet para las administraciones y, de nuevo, no para un proyecto comunitario, en fin. En cambio, ahora, hasta el día de hoy, con una Internet neutral, esto no puede ocurrir, porque esos conectores de los que hablamos entre nodos inteligentes son tontos. Y por último, el tercer grupo de medidas aplicando estos patrones de los que habla Ostrom son básicamente reglas de gobernanza de esos procomunes, ¿no? Que establecen
las propias comunidades que gestionan y que utilizan esos procomunes digitales o incluso que los crean. Entonces, en este último punto voy a dar algunos ejemplos de comunidades que trabajan y gestionan estos procomunes, y en cada uno de ellos vamos a ver algunas características muy interesantes sobre cómo funcionan estas comunidades y por qué los procomunes digitales son tan potentes. Vamos a empezar quizá con uno bien conocido como es Wikipedia. Todo el mundo conoce Wikipedia, probablemente todo el mundo ha usado Wikipedia, hay mucha gente que contribuye a Wikipedia. Quizá es uno de los bancos de datos más grandes actualmente y quizá de la historia. Y como hemos hablado, Wikipedia es un procomún digital, y como todos los procomunes digitales tiene un sistema de gobernanza detrás. Como vemos, Wikipedia sigue funcionando desde hace más de 10 años desde que se creó, lo cual implica que ese sistema de gestión funciona, con sus más y sus menos. Entonces, Wikipedia es un muy buen ejemplo para darse cuenta de que los procomunes digitales pueden tener una escala global, que es algo que se le reprochaba a Ostrom cuando lanzó su teoría de la gobernanza de los comunes. Bien, pues Wikipedia es un muy buen ejemplo de un procomún enorme, gestionado a escala global. Por otro lado, tenemos un procomún y una comunidad a otra escala, mucho más pequeño, que se llama iFixit. Vamos a hacer un poco de marcha atrás para llegar al punto donde está iFixit ahora. Cualquiera que haya tenido un ordenador portátil, un teléfono o cualquier otro aparato electrónico y haya intentado repararlo, se habrá encontrado con muchos problemas. Uno de ellos es que no tiene el manual de usuario de ese aparato, que facilitaría mucho para saber de qué partes está compuesto, cómo funciona, cómo abrirlo, en fin, un manual. Bueno, pues con el surgimiento de Internet y las comunidades online, hubo usuarios que se apañaron, encontraron la manera de encontrar esos manuales y los subieron a Internet. Esto era ilegal porque esos manuales siguen estando licenciados con copyright, con lo cual no pueden reproducirse. No hay manuales de aparatos electrónicos licenciados con licencias libres, y en aquel momento, estoy hablando de la primera mitad de los años 2000, no existían manuales con licencias libres, con lo cual esas personas lo que hacían era piratear los manuales y subirlos a Internet para que otros usuarios en foros pudiesen descargárselos y les ayudase a reparar esos objetos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó entonces? Que los fabricantes empezaron a demandar a los propietarios de los foros e incluso a los usuarios por infringir los derechos de propiedad intelectual de sus manuales. La gente lo siguió haciendo, pero hubo una corriente que surgió entonces, una comunidad que se llama iFixit, que dijo, bien, está claro que necesitamos esos manuales, bien, está claro que lo que estamos haciendo es ilegal, pues vamos a fabricar nuestros propios manuales. De manera que la gente empezó a abrir sus aparatos, a hacer, por así decirlo, una especie de ingeniería inversa, y redactó sus propios manuales. Esos manuales los iban subiendo a una plataforma web que se llama ifixit.com, y para que otras personas pudiesen beneficiarse de su trabajo, incluso completar esos manuales que ellos empezaron a documentar, ¿no? Entonces, en iFixit se ve muy bien cómo estas comunidades que gestionan y que producen un procomún son capaces también de generar mecanismos legales o mecanismos para estar en sintonía o para saltarse las limitaciones que imponen la legalidad actual, ¿no? Es decir, mecanismos que hacen que los proyectos
y lo que se genera sea legal, pero a la vez sea libre. El siguiente ejemplo del que quería hablar es una página web que se llama Terms of Service Didn't Read. Está únicamente en inglés. Y básicamente, ¿a quién no le ha pasado también que al darse de alta en un servicio en Internet ha marcado la opción acepto los términos y condiciones del servicio sin habérselos leído? Me apostaría un brazo que a cualquiera que me esté escuchando. Bueno, pues esta página lo que pretende es que, sabiendo que es imposible leerse los farragosos textos de utilización y de condiciones de servicio de todos los servicios los que nos damos de alta en Internet, pues en cambio, si hay una persona que se lee uno y comparte el conocimiento de esos términos con el resto, cada uno nos leemos un poco y compartimos ese conocimiento, al final no necesitamos leernos esos textos, sino remitirnos a esa comunidad que ha generado opiniones y conocimiento sobre esos términos legales, porque sabemos que es una comunidad de confianza también, ¿no? Entonces, con este ejemplo, si vais a la página de Terms of Service Didn't Read, veréis que hay una evaluación precisa con una serie de códigos que se han establecido en la página sobre lo perversos o no que son determinados textos legales y determinadas condiciones de servicios de Facebook, de Google, de Twitter, de YouTube, de cualquiera de los servicios que podemos usar cotidianamente en Internet. Entonces, en esta comunidad se ve perfectamente cómo estas comunidades en torno al procomún permiten realizar cosas que, como se han hablado en otras sesiones del curso de diseño cívico, utilizando la inteligencia colectiva, que no se podrían hacer, que no podríamos hacer si estuviésemos aislados cada uno, ¿no? El siguiente ejemplo es OpenStreetMaps. Es una cartografía digital que ha sido completamente desarrollada de manera ciudadana, comunitaria. Es decir, son los propios usuarios, los propios ciudadanos, los que han añadido la información a una cartografía equivalente a la que puede ser Google Maps. Este ejemplo es muy importante y muy interesante para ver cómo se rescata lo que fue un procomún y dejó de serlo en algún momento. En este caso es la representación del territorio. La representación del territorio es un procomún, o sea, cualquiera tiene el derecho y puede representar su propio territorio. Hay muchísimas cartografías, hay muchísimos mapas. Sin embargo, desde que apareció Google Maps, sobre todo, parece que la representación del territorio es casi monopolio de Google Maps, ¿no? En el sentido de que Google Maps es el mapa digital, es la cartografía digital. Bueno, pues esto es peligroso porque básicamente está hecho por una empresa privada con unos intereses concretos. Entonces está bien que exista la posibilidad de hacer otras cartografías. Esto es lo que permite OpenStreetMap. OpenStreetMap recopila datos cartográficos de todo el mundo y los junta en una base de datos cartográfica ciudadana. De manera que surgió después de Google Maps, podemos ver cómo la labor de una comunidad de ciudadanos permite recuperar un procomún digital que se había perdido. Y por último, como último ejemplo, y ya para cerrar la sesión, me gustaría hablar de un proyecto en el que participo que se llama Cadáveres Inmobiliarios. Tiene como varias características de las que os he hablado con los ejemplos anteriores. Básicamente es una base de datos de proyectos arquitectónicos, de consumos de territorio, del periodo pre-burbuja inmobiliaria en España, que están inacabados. Inacabados quiere decir que no llegaron a empezarse, que se quedaron en proyecto, o que se empezaron
pero cuando explotó la burbuja inmobiliaria dejaron de construirse, o que se construyeron pero nunca se usaron porque en realidad no se ajustaban a un uso real, a una necesidad real del territorio en el que se implantaron. Entonces, estos datos no los ha puesto a disposición porque no existen. Esta base de datos no la tiene ninguna administración ni ninguna organización privada. Entonces, hay un grupo de personas que nos hemos juntado para conseguir hacer una base de datos de lo que nosotros llamamos cadáveres inmobiliarios. De nuevo, tiene las características de que permite recuperar o generar una información que no existía previamente, ¿no? Y nosotros, por supuesto, la ponemos a disposición de cualquiera que quiera usarla, ya sea para hacer visualizaciones, para lo que quiera, ¿no? Entonces, este tipo de comunidades, como cadáveres inmobiliarios, que trabajan en un contexto concreto, local y sobre un tema concreto, en este caso los cadáveres inmobiliarios, generan una serie de datos, un conjunto de datos que liberan y que son un procomún digital. Bueno, pues esto es todo sobre comunes digitales. Gracias.